usted aprenda a ver también el fin como eso. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos, por ejemplo, asumido que habrá un fin, y algunos, por ejemplo, más drásticos, el fin del planeta. Unos menos drásticos, el fin de un sistema de gobierno en la Tierra. Otros, que es por ahí por donde quiero mostrarle algunas cosas, es el fin de qué. Fíjese, recién cantábamos Soy tuyo hasta el fin, ¿cierto? Hasta el final. ¿Hasta el final de qué? Sería bueno que meditáramos de que el que comenzó la obra tiene que tener un fin, ¿cierto? Entonces yo quiero mirarlo por ahí. Quiero que me siga con esa mentalidad a través de la resurrección. ¿Por qué razón? Porque también tenemos solamente una mirada en cuanto a la resurrección. Vendrá un día donde nuestros cuerpos van a resucitar, ¿cierto? La de los muertos. Pero no hemos contemplado otras opciones de un resucitar de la carne, porque la carne no es solamente esto, ¿sí? La carne, la Biblia la habla como nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, eso también es carne. Entonces quiero mostrarle algo, a ver si me sigue. Vamos a salir de Santiago. Acompáñame entonces allí, fíjese. Con esa idea, entonces vamos a mirar las escrituras hoy día. Enfoquémonos en esa meta. Dice, aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin. Fíjese, ahí tenemos la palabra fin, ¿sí? Si lo podés subrayar, fin del Señor. Miremos el fin del Señor, porque el fin del Señor es nuestro fin. Usted sabe que nosotros tenemos que alcanzar la estatura del Señor. Entonces, el final del Señor es nuestro final, ¿sí? Y habéis visto el fin del Señor. Él terminó allí. ¿No fue el comienzo de todo? Su fin fue el comienzo de lo que Él quería hacer. Entonces enfoquémonos en esto, porque dice, habéis visto el fin del Señor, y que el Señor es muy, ¿qué? Misericordioso y compasivo. No fue el final. Para algunos dice, uy, se terminó con este, pero no fue el fin, fue el comienzo. Pero su fin fue misericordioso y compasivo. Entonces vaya teniendo en cuenta algunas cosas que el Señor reclama de nuestro fin, ¿sí? Hay cosas que las vamos a seguir repitiendo, el fin del Señor. ¿Sabe que cuando Dios le habló a Daniel del fin, ¿sí? Dios le habló a Daniel del fin y le dice esto. Vamos a ver 12 de Daniel. En el capítulo 12 de Daniel habla del fin. Y Dios le dice a Daniel, Daniel, escribí estas cosas y cerralas, encerralas, sellalas, que nadie las entienda, que nadie las vea, porque es para el tiempo del fin. Y vos vas a dormir y vas a estar hasta el fin. Y en medio de ese fin, ¿se alcanza a ver el título, Marco? ¿El tiempo? El tiempo del fin. Recuerde que yo les dije, hay gente que opina que el fin del planeta, todo se derrumba, todo se destruye, ¿sí? Otros piensan en el fin de un sistema de gobierno, pero yo quiero que vea usted el fin de algo que tiene que ver con nosotros. Hay cosas que tienen que terminar en nosotros. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será el tiempo de angustia, cual nunca fue desde que la hubo. Y vamos a leer, lo leemos, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo serán libertados tu pueblo,
todos los que se hayan escritos en el libro. Y vamos a leer estos versos. Dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Hay una resurrección ahí, despertados. Verso 3, y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Fíjese, el Señor le está hablando de una resurrección, de lo cual nosotros hemos entendido que va a ser aquella resurrección de la carne. Sí, habrá alguna vez una resurrección de los cuerpos físicos, pero no es de lo que le voy a hablar ahora. Quiero hablarle de esa resurrección, que ahora vamos a tomar otros versículos para que usted entienda. Pero fíjese, en esta resurrección, de ese tiempo del fin, le habla de que habrán unos que se van a resucitar para confusión. Y otros más entendidos, ¿sí? Que van a ser como estrellas, que dice que enseña la justicia a la multitud. Mientras que los otros, a ver, miremos de nuevo la otra resurrección. ¿Duermen en el polvo? Usted sabe que el polvo no solamente es la tierra, sino aquello de lo que estamos hechos. ¿Está hecho usted de polvo? Eso lo dice la Biblia, que estamos hechos del polvo. Hay un dormir, y la ciencia lo dice, y hoy por hoy usted lo va a ver mucho en las redes sociales, que la gente está dormida en su propio ser, dormida en su carne, porque no sabe qué es lo que está haciendo, no entiende nada, no sabe qué es lo que hace, no sabe a dónde va, está perdido y está dormido, ¿cierto? Está dormido. Y acá tenemos gente dormida y que a la hora que se despierta, ¿sí? Es para confusión. Entonces yo quiero que usted vea un despertar para confusión y un despertar con entendimiento del por qué, para qué, y para enseñar a otros el por qué y para qué. ¿De dónde saco esto? Vamos a irnos al Nuevo Testamento entonces. Vamos a ir a leer Efesios, porque no puede ser que año tras año celebremos la resurrección del Señor y nosotros no entendamos y sigamos dormidos, ¿verdad? Vamos. Efesios 2:1. Él nos dio vida a vosotros cuando estabas, ¿qué? Estábamos muertos, y eso lo sabemos. Que nuestros errores hizo que nosotros estuviéramos muertos. Conocemos al Señor y nos despertamos. Hay un despertar ahí, pero podemos despertarnos justamente para confusión. Cuando nos despertamos, ¿sí? Cuando nosotros resucitamos, porque si estábamos muertos en delitos, nos hemos despertado o hemos resucitado para confusión. Cuando yo no entiendo para qué me desperté. El fin. El fin. ¿Cuál era el motivo? Esto nos compete mucho a los cristianos, porque hay gente que todavía allá afuera no ha despertado, pero los cristianos que decimos haber despertado, necesitamos saber para qué desperté. El fin del Señor era ser muy misericordioso y compasivo. ¿Nos faltan esas cualidades de parte de Él? Yo creo que sí. Creo que nos falta. Fíjese, el estar despierto, el estar resucitado, como lo muestra Daniel, unos para confusión y otros con entendimiento. La idea es que entendamos para qué resucitamos, porque si no he resucitado con un entendimiento de para qué, ¿sí? No me sirve de mucho. O todavía estoy en el proceso, que es lo que quiero mostrarle. Estoy en el proceso, pero tiene que haber un fin en algún momento. El momento tiene que venir. Empezó la obra, Él la tiene que terminar. Si yo he despertado para confusión, el estar confundido es no saber para qué conocí al Señor, por qué el Señor vino y me despertó, ¿cierto?
Quizás yo pueda entender, bueno, me despertó y yo antes tenía este pecado y este pecado, pero no entiendo otras cosas que tienen que ver con errores, ¿cierto? Pecado es error, pecado es errarle al blanco. Entonces a lo mejor identificamos como pecado, yo antes iba y hacía esto, hacía aquello, fumaba y me drogaba y tomaba alcohol. Pero hay otras cosas que tienen que ver con emociones, con sentimientos, donde tenemos que ver si hemos resucitado como Él quería. Que será un proceso, pero yo tengo que verme en el proceso. Dice, Él nos dio vida a vosotros cuando estabas muertos. Y dice en el verso 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera ¿en dónde? Y opera todavía en los hijos de desobediencia. Usted sabe que la desobediencia no es precisamente solamente uno que no quiere hacer algo bueno, sino porque no lo alcanza a comprender. Hoy por hoy se corrobora de que hay niños que no le hacen caso a sus padres, no porque quieran desobedecerle abiertamente, sino porque no entienden la consigna. ¿Sí? Se ha hecho un estudio, por ejemplo, donde se le muestra a los niños un mono y un perro, ¿sí? Un mono y un perro. Y le dicen a los niños, y a un montón de niños, le dice, ¿cuál no es mono? Y le muestran el mono. Y le preguntan a otro, ¿cuál no es la silla? Y le muestra la silla. O sea, no alcanzaban a captar el no, solamente captaban lo que les mostraba. Entonces, la psicología entiende, y hoy entiende, de que realmente hay cosas que el ser humano no responde porque no entiende la consigna. Entonces, ante la desobediencia que nosotros tenemos con papá, a veces porque no entendemos la consigna, no está ese entendimiento que deberíamos llegar a tener. Pero necesitamos arribar a ello, porque no podemos ser siempre como niños. Dice la Biblia que somos como niños y que tenemos que madurar. Entonces hay cosas que Él las contempla y sabe que no hemos entendido cuál era el motivo, cuál era el fin, el para qué. Dice, entre los cuales anduvisteis en otro tiempo, y ahora operan con ese espíritu que está en el aire que le cuesta escuchar la voz de Dios, ¿sí? Y sigue hablando, dice, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo. Los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, pero no de la voluntad de Dios. O sea, hago la voluntad de mi pensamiento. Yo pienso que es así y lo hago, porque pienso que es así. Y no me doy cuenta que lo que estoy pensando no tiene que ver con la consigna que me ha puesto Dios. Como el perro y el mono. Me dicen esto, ¿cuál no es un mono? Y yo digo pero si te estoy diciendo cuál es no. ¿Cuál es no? Los niños no suelen entender y nosotros a veces estamos en una calidad de todavía no llegar a comprenderle al Señor. Fíjese, vamos a leerlo a Pablo. Ya te digo dónde. Lo vamos a leer en Filipenses 3:10. Tenemos que madurar, tenemos que entender cuál es el fin, cuál es el plan del Señor, qué es lo que Él quería para nosotros. Fíjese acá, habla Pablo. Pablo dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. O sea, ¿para qué voy a padecer lo que tengo que padecer?
llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿Sí? Espérate, no me lo subas. Quiero que se vaya quedando para que no me diga este es el mono, cuando le estoy diciendo cuál no es el mono. ¿Sí? La idea de Pablo, ¿sí? Conocerle, quiere conocerle al Señor, pero no conocerle limitadamente como le conocemos a veces. Él murió en la cruz, murió por mis pecados, yo ahora le pido, Él me sana, me da trabajo, restaura un montón de cosas. Pero el fin usted sabe que era cambiar mi identidad. Ese era el fin. Las otras cosas tenían que ver con las que se sumaban, ¿no? Como se decía, buscaba el reino y las cosas que serán añadidas. La otra era añadidura. La idea de conocerle es poder entenderle, a fin de entenderle al Señor y entender el poder de la resurrección. Dice que nosotros ahora lo vamos a leer para que vea que no me estoy inventando las cosas, sino que hagamos una suma de palabras para poder entenderle a Él cuál era el fin de Él. Pero nos vamos a quedar con Pablo un ratito. Él quiere conocerle y quiere conocer el fin de su resurrección, el poder que tiene eso. Y dice acá, fíjese lo que dice acá. El verso 11. Marquito. Dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Está hablando Pablo. Así que no va a llegar a la resurrección de los muertos. Es obvio que hay algo que él quiere, que quiere explicarnos y que quiere entender en cuanto a la resurrección. Él sabe, por eso en Efesios escribió, estábamos muertos en delito y pecado. Lo escribió él, lo que acabamos de leer lo escribió él. Estábamos muertos en delito y pecado, solamente que a veces estamos despiertos, pero en una desobediencia haciendo lo de los pensamientos nuestros o eso que se maneja en este ambiente de este mundo, no con la voluntad de Dios. Él sabe que eso ocurre. Pero ocurre lo siguiente. Fíjese, vamos a leerlo en el 12. No que lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto. Fíjese, relaciona la resurrección con dos cosas. Con lo perfecto. Lo vamos a seguir leyendo. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Si Cristo me alcanzó para algo, yo quiero llegar a esa meta. Está hablando de la meta, creo que lo pone el verso más arriba. A ver, pone el verso, el 9, a ver. En el otro, está hablando de la meta. Fíjese, en alguno de esos versículos él está hablando de la meta, o más abajo. Un poquito más. No teniendo mi propia justicia a fin de conocerle y el poder de su resurrección. A ver, no sé si estaría más abajo, pero yo lo que quiero es que usted compacte la conversación, porque nosotros acostumbramos a separar versículos. Los versículos, cada uno sueltos, son magníficos. El asunto de que podamos compactar y tener una idea de cuál era la intención. Prosigo a la meta, prosigo al motivo, a la leitmotiv, al fin, aquello para lo que me asió, dice ahí, para lo que me cogió, para lo que me tomó. Ahora él dice, no pretendo haberlo alcanzado ya, esa resurrección no la alcancé todavía tengo un montón de problemas emocionales, pero esa es mi meta, esa es mi meta, eso es lo que se le llama perfección.
Dice, no lo he alcanzado, pero yo quiero, por eso dice, a fin de conocerle. Quiero que se quede con algunas palabras que son imprescindibles. A fin de conocerle, quiero conocer cuál es la intención, quiero comprenderle. No comprendemos porque somos niños, pero no podemos morir como niños. Lo importante es que vayamos madurando. Quiero comprenderle. Para que mi resurrección no sea de condenación, como dicen otros lugares. Condenación tampoco es que me voy a ir a un infierno. Es de confusión. Vamos a mirar algo. Lucas 20:33. Cuando los religiosos se quedaron pillados, como todos los cristianos nos quedamos pillados, ¿no? En la resurrección física, cuando todos los muertos resuciten. ¿Para qué voy a pensar en aquella resurrección si tengo esta de por medio primero? ¿Cierto? Y aquella dependerá de esta también. Jesús ¿era eso? 20:33. En la resurrección les contesta a él, ellos le preguntan en la resurrección de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 tuvieron la misma mujer. Entonces respondiendo Jesús le dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueran tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles. Déjamelo ahí, Marquito. Son iguales a los ángeles y son hijos de Dios. Al ser hijos, ¿de qué? Hijos de la resurrección. Entonces, comprendámosle a Jesús, comprendámosle cuál era su intención, o sea, cuál fue el motivo que Él vino, cuál fue su intención. Necesitamos comprenderle, como decía Pablo, mi intención es comprenderle, conocerle, para saber de qué va la resurrección, para que Él me tomó, aun cuando no lo he logrado, se da cuenta que no lo ha logrado, pero voy a la meta. Me la voy a jugar y voy a seguir. Son iguales a los ángeles. Ustedes saben que los ángeles son espíritus, no son carne como nosotros, ni tienden al polvo de ninguna clase. Serán como los ángeles, serán espíritus. ¿Usted sabe cuántas veces el apóstol Pablo nos dice andad en el espíritu y dejad los deseos y la tendencia humana? Andar en el espíritu. ¿Por qué razón? Porque los ángeles, una de las cosas por las cuales están los ángeles, dice la Biblia, que ellos son espíritus ministradores a favor de los herederos de salvación. Eso es un ángel. Uno que no solo anda en el espíritu, sino que se preocupa por los herederos de la salvación. Y si hay algo que el Señor quiere, que yo me preocupe y me ocupe de los demás. Como el fin del Señor, misericordioso y compasivo. Está un poquito lejos de nosotros, pero si estaba lejos de Pablo, ¿sí? Yo no pretendo haberlo alcanzado. Él sabía que todavía había cosas que él no podía manejar. Usted sabe que él en algún momento dice, yo tengo un aguijón en la carne, y le era profundo el aguijón en la carne, y el Señor le dijo, que te baste mi gracia, usá la gracia. Usá la gracia porque la gracia es lo único que va a ayudarte a manejar cualquier aguijón en la carne. Porque en realidad la lucha no es con la carne, son contra los principios divinos. Que yo obedezca a los principios divinos. Mi lucha es contra los principados y potestades. Fíjese que acá habla 2 veces de hijos.
hijos de Dios, hijos de la resurrección. Cuando nosotros vamos a volvernos a Efesios, Marquito, nos vamos a tomar un tiempo para estudiar. Hoy día vamos a hacer una escuelita profunda para yo dejarlo a ustedes en la misma calidad de Pablo, ¿sí? Que podamos salir diciendo, yo no lo he alcanzado todavía, pero voy a seguir a la meta. Yo sepa cuál es mi meta, porque si no estoy confundido. No podemos andar en confusión de cuál es mi meta. Pablo decía también de que hay gente, no, eso lo dijo Jesús, bueno, no me acuerdo, pero alguien lo dijo, está escrito, que dice que algunos naufragan en la fe. Usted sabe que un naufragio es no saber a dónde va, está en el medio del mar y no podemos tener una fe que no sé a dónde me lleva. Yo tengo fe, pero ¿y a dónde me lleva esa fe? ¿Cuál es mi meta? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi fin? ¿Y cuál es el fin del Señor? ¿Cuál era el propósito de Él? Fíjese, acá nos dice que Él nos dio vida, ¿sí? Nos resucitó porque estábamos muertos, pero podemos estar en esta calidad de hijo. Verso 2. Fíjese esta calidad de hijo. Hijos de... No son hijos de la resurrección. Han resucitado, pero no son hijos de la resurrección. Hijos de la desobediencia. Y en el 3, ¿hijo de qué? Y ahí, hijos del aire. El llamado era para ser como ángeles, hijo de la resurrección. Que me pueda manifestar como un ángel, como un espíritu ministrador a favor de otro. Estamos resucitados, pero para confusión, diría Daniel. Jesús lo llamó de condenación. Vamos a leerlo, Juan 5:29. Pero yo quiero que usted salga de la idea de condenación. O no que salga de la idea de qué es lo que hemos tenido por condenación, sino que lo podamos comprender. Dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Para poder relacionar esta condenación, ponerle el estrón. Quiero que mire el original en el griego, que esto nos compete. Fíjese, sería pararse de nuevo, tener un levantamiento o una resurrección. Lo has puesto bien, ¿no? Porque ahí no sale la palabra condenación. A ver. La 15:19. ¿No? Esa es. Ahí está la palabra condenación abajo. ¿Sí? Utiliza también la palabra justicia y juicio, pero fíjese en el original. La palabra original es crisis. ¿Le suena de algo la palabra crisis? A lo mejor. A lo mejor esa nos ayuda a entender más la condenación. Vivimos en crisis y le echamos la culpa. Nosotros mismos arrastramos crisis. Entonces es importante que por eso el Señor nos dijo, escudriñen las Escrituras. Y Pablo dice, conozcámosle, entendámosle, tratemos de comprenderle cuál es el fin de todo. Fíjese que en Daniel, si nosotros pudiéramos hacer un estudio más extenso y compacto a la vez, cuando le habla a Daniel y le habla de estas resurrecciones, le dice, vendrá un tiempo donde la ciencia aumentará. Y no es para mal, es para justicia y equilibrio. El de que la ciencia haya aumentado, ahora la ciencia nos dice
que las crisis personales que nosotros tenemos nos enferman. Hay crisis emocionales que nos enferman. Entonces ahora nos damos cuenta, por ejemplo, que el resultado de algunas cosas que el Señor me dijo, eso no lo hagas, y pareciera que me hubiera dicho cuál es el mono, que me dijo eso no lo hagas, no lo sientas, porque eso te perjudica. Claro, si yo odiaba, creía que lo estaba estorbando al otro, me estoy estorbando yo. Me vuelve como un boomerang. Y claro, dicho espiritualmente no se entendía. Ahora la ciencia sale y te dice, mira, vos tenés este sentimiento, te repercute en el cuerpo. Científicamente comprobado. Entonces prácticamente Dios le está diciendo a Daniel, mira, esta situación de una mala resurrección, del no vivir abundantemente en esa resurrección que se les va a tener la oportunidad de dar, es porque no entienden. Pero la ciencia va a aumentar y ustedes van a entender. Y van a entender por otro lado entonces. Si no lo entienden por un lado, por obediencia, pues a ver si despertás conciencia. Recuerde usted, yo no sé si lo anoté ese, pero creo que está en Romanos, a ver si está en Romanos 6. Recuerde usted que cuando se nos mandó a bautizarnos, ¿sí? Era para muerte y resurrección, ¿sí? Eso también era resurrección. Esa era la oportunidad que se nos daba al principio de demostrar que era uno de los motivos, ¿sí? Vayamos hilando cosas entonces. Dije Romanos 6:1, creo, ¿no? Dice que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Claro, estaba escrito que mientras abundara el pecado, abundaría la gracia. Entonces, claro, voy a cometer más pecado para tener más gracia sobre mi vida. No, malentendido. La idea era que hubiera más gracia sobre mi vida para los pecadores, ¿sí? Misericordia y compasión para mí, para yo poder tener otro tacto con los otros. Dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Sigamos. ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. No en crisis. No en crisis. Diría Juan, esta es la condenación, que Jesús vino, la luz vino al mundo y las tinieblas no la comprendieron. Las tinieblas, dice Proverbio, es la ignorancia. Entonces a veces nuestra ignorancia, quizás por niños, me dijeron este mono, no. Es una inmadurez en nosotros. Están acostumbrados a hacer lo que pienso y lo que digo. ¿Y porque está mal eso? No. Tengo que hacer lo que pienso, no lo que piensa otro. Por eso estamos viviendo en un tiempo muy, muy propicio que tiene que ver con lo que usted ha entendido como la conciencia. Quiero mostrarles un verso más que lo dice Pedro, 1 Pedro 3:21. Nos habla de un bautismo y nos habla de conciencia. ¿Qué es lo que necesitamos entender? Porque no es que me bauticé y ahora yo dejé todos mis pecados ahí, me he levantado a una vida nueva. No, eso no es un suceso, es un proceso. Pero un proceso que tengo que con conciencia llevarlo adelante. El bautismo que corresponde a esto ahora fíjese, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. ¿Qué estoy leyendo? A ver.
el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. No quitando, ojo con el mono. El mono y el perro. ¿Cuál no es el mono? No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Ojo con el mono. No nos limpia la conciencia. Eso tiene que ser un proceso. Tenemos que tener la aspiración a una mejor conciencia. Pablo diría, a fin de conocerle. Quiero conocerle, quiero entenderle, quiero comprenderle. Quiero saber para qué me tomó, para qué me eligió, para qué me tomó. Para andar en crisis. O para andar en una vida nueva. Si fuéramos a hacer un estudio, tendríamos que traer un montón de versículos más. Pero esto se trata de conciencia, hermano. Por eso, fíjese que en esto la ciencia aumentará. La gente que a lo mejor no es cristiana ha despertado. Y se habla muchísimo en las redes sociales de conciencia. Lo que, junto con el despertar de esta conciencia, ya sea de lo que se habla dentro de la iglesia o de lo que se habla en las redes sociales, podamos entender y comprender a Cristo. ¿Sí? Pablo dice entenderlo a Cristo. Quiero conocer a Cristo, porque tengo que despertar una conciencia que de repente no me saque del plan del Señor. Yo veo que hay conciencias muy despiertas, pero confundidas también. Hay resurrección de confusión. Estamos viviendo uno de los tiempos más terribles. Pero si yo tengo la conciencia despierta y no tengo compasión o misericordia para con otros, debería preguntarme si mi conciencia está despierta. La idea de despertar la conciencia es para que la gente no se deje llevar como borrego. Usted sabe que siempre la figura ha sido de todos ovejas y un pastor que me guía. Una cosa es que por un tiempo se me nutra y se me dé alimentos, como para que yo entienda. Pero uno no puede siempre pensar, usted no puede pensar siempre como pienso yo, para eso está la Biblia. Y por eso yo le saco la Biblia, que la Biblia la puedo manipular a mi gusto, ¿sí? Por eso usted tiene la responsabilidad de asegurarse si todas estas cosas son verdad. Nosotros tenemos la responsabilidad, pero la responsabilidad consiste en que o sigo viviendo en crisis, en confusión, o voy a ser como una estrella. Daniel lo llama estrella, Jesús le llamó ángeles. En Apocalipsis dice, yo tengo los 7 ángeles en la mano, figura, ángeles, estrella. Gente que ha comprendido el porqué de la resurrección, el porqué del famoso bautismo, si era algo tan sencillo, solo que no le hemos prestado atención, como niños. Pero qué importante va a ser el último versículo, Marco, y les prometo, no les muestro más. Hebreos 11:3, no, 35 creo que. Cosas para meditar con conciencia. Para que yo no solo no sea siempre enseñado por alguien, ni dentro de la iglesia, ni en las redes sociales, nada. Busquemos por nosotros mismos y seamos conscientes de qué es lo que estoy viviendo, cómo lo estoy viviendo. ¿Sí? Pero no se olvide de Cristo. Yo lo que veo que algunos quieren
despertar o resucitar sin el propósito de Cristo. O sea, conocer este despertar por Cristo es lo mejor. Dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate. Subrayame el rescate. A fin de obtener mejor resurrección. O sea que hay resurrecciones mejores y resurrecciones peores. Yo, antes de ver aquella resurrección, miraría esta. Está la resurrección de crisis o de confusión y la resurrección de entendimiento. Los entendidos resplandecerán como la luz del firmamento, como las estrellas, enseñando a perpetua eternidad. Usted sabe que nuestra vida es perpetua. Nuestra vida es perpetua. Les quiero hablar en otro momento de lo que es perpetuidad, de lo que es eternidad y de que lo que son siglos, que creo que hace muchísimos años lo hablé, pero siempre es bueno refrescarlo, porque el Señor lo nombró recién los príncipes de este siglo. Entonces es bueno entender a qué se le llama siglo. Yo conversaba con uno de mis hijos y le dije, la Biblia está llena de figuras. No todo lo que dice es tan literal. Hablar de siglos no es tan literal como a usted le parece, por eso es bueno investigar. Por eso creo que también el Señor pone maestros. Por eso también dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Porque la palabra siglos no siempre es literal. Igual que la palabra generaciones no siempre es literal. Y es bueno tener, yo le llamo diccionario bíblico de figura. Pero fíjese acá. ¿El Señor murió en rescate por muchos? ¿Sí o no? Creo que eso usted la sabe. El Señor murió en rescate por muchos. ¿Qué otra palabra se le usa al rescate? ¿Qué más? A ver, ponele el estrón para que busquemos todo lo que es rescate. ¿Ah? Redimir. Ahí está. Redención, remisión, rescate, ¿sí? Liberación. Todo eso que tiene que ver con el rescate, ¿sí? Ahora, sacame el estrón. Todo eso que tiene que ver con el rescate. La redención, aquello por lo que murió el Señor. La Biblia dice que Él murió en rescate por muchos. Él dice que Él murió por todos. O sea, el asunto es de que Él pagó por nosotros, por la ignorancia del ser humano, pagó el precio. Pagó el rescate. Y por lo que se sabe, no quieren saber qué. La idea es que hay una mejor resurrección. Puedo resucitar. Para confusión se ve que la primera resurrección termina siendo de confusión, si hasta Pablo lo confiesa. No lo he alcanzado, porque lo que no he alcanzado es a tener ciertos pensamientos y sentimientos que vayan acompañados con lo que digo. Hablamos mucho, sentimos poco, pero hermano, se le refleja en el cuerpo. ¿Sabe? Entonces quiero porque no vamos a estudiar las mujeres esas, pero quiero que se quede con esto. Hay un mejor rescate. No aceptando el rescate a fin de obtener una mejor resurrección. El rescate por muchos ha sido para que haya un despertar, para que haya una resurrección.
Pero si seguimos en confusión, si seguimos en crisis, no es la otra resurrección la que Pablo decía que quería alcanzar. La de ser entendidos. Entendidos. Y poder ayudar a entender a otros. Eso se le llama una mejor resurrección. Entonces yo quiero que oremos, porque no es una o la otra. Creo que todos nos hemos despertado con la primera, en confusión. Ni sé para qué conocí a Cristo. O tengo un montón de cositas de para qué y he dejado otras. Y he dejado otras. El fin del Señor. Señor, oramos en esta hora y damos gracias por este tiempo donde la humanidad toda celebra, recuerda el día de tu resurrección. Y Señor, y en esta hora podemos confesar que quizás no hemos entendido todo el fin del para qué resucitaste. El de para qué nos bautizamos. Señor, gracias por esa resurrección, porque tú has pagado en tu muerte. Has pagado todos nuestros errores. Y diría la palabra, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Por eso tu resurrección era importantísima, que fueras levantado. Porque ese no fue tu fin, fue el principio de tu misericordia y de compasión para darnos a nosotros una vida nueva, para tú vivir la gloria, aquella misma gloria que tuviste al lado del Padre. Y ahora nos has dado a nosotros el poder comprender, el de poder entender, el de poder ser entendidos. Y poder tener luz en todo nuestro ser. El de que muera nuestra carne no tiene que ver solamente con cosas pasajeras, tiene que ver con sentimientos más que nada. Por eso en esta hora, Señor, queremos despertar a una conciencia que te dignifique y dignifique mi vida. Una conciencia que dignifique a los hombres y que nos una en ti. Porque este despertar, Señor, ese es el despertar del Espíritu. Y un espíritu despierto, un espíritu resucitado, lo primero que entenderá será comunión. Porque es en nuestro espíritu, es nuestro espíritu el que puede manejar ese discernimiento de lo que tú quieres hacer. Es en nuestro espíritu donde está la comunión que tú quieres que no solo tengamos aquellos que estamos bajo un techo en un templo, sino que alcancemos a tener comunión con todos los hombres. Ser de bendición para muchos. Despiértanos, Señor. Queremos despertar en tu misericordia y en tu compasión. Que la obra que comenzaste la puedas terminar, Señor. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.